señores, y bienvenidos para la celebración oficial del 75º aniversario de la Sociedad Libertad 7. En 1946, Antonio Noguera Bonora fundó la Sociedad Financiera Inmobiliaria Cisneros, abreviado FICSA, que se dedicaba al sector financiero e inmobiliario. En los años 70, Álvaro Noguera Jiménez desarrolló esa sociedad que con el tiempo se transformaría en Libertad 7, y esta sociedad tiene tres áreas: la promoción inmobiliaria, la inversión financiera y una parte turística bajo el nombre SIU. Hemos querido celebrar este aniversario, exponer el presente y proyectar el futuro. Para ilustrar nuestra historia, hemos organizado varios temas. Primero, una exposición en el patio gótico. Luego, unos eventos que consistían en unas conferencias o mesas redondas. Y por fin, un libro que presentaremos en ese acto. La exposición del patio gótico consta de 5 partes. Los orígenes de la historia empresarial de la familia Noguera, que remonta en lo que hemos encontrado hasta 1827. Luego hay una parte de inversiones. Es un recorrido de distintos proyectos empresariales, cotizados y no cotizados, y de las sociedades en que se ha involucrado Libertad 7. Luego, otra parte de la promoción inmobiliaria, FICSA, que principalmente ha construido pisos en el ámbito de la ciudad de Valencia. Luego, Porça Playa, que es una urbanización totalmente creada al norte de Valencia, y una descripción de los establecimientos turísticos SIU Hotel y apartamentos Porça Playa. Y por fin, la Fundación Libertad 7, que además de exponer en su Museo Liber de los Soldaditos de Plomo, la mayor colección del mundo, organiza toda una serie de actividades, y hemos puesto un montón de fotos de todo lo que se hace. Si no lo han visto, os animo a visitarlo. Y pasamos al tema de los eventos. Para divulgar distintas áreas de trabajo de Libertad 7, celebramos varios eventos. Primero, una mesa redonda dedicada al sector inmobiliario, que se llamaba Viviendas para Vivir, que recuerda nuestro lema FICSA para Vivir. Conchita Lucas, Lola Romera, Borja Tomás y José Tormo debatieron sobre el actual mercado inmobiliario, las tendencias en arquitectura, marketing y futuro de la vivienda. Luego celebramos el evento Invertir con Valor, del área de inversiones, y debatieron Enrique Centelles, Cristian Freischütz y Jorge Pérez, que dieron su visión sobre la inversión a largo plazo y generación de valor aportado por inversores financieros. Luego tuvimos una conferencia de Emilio Ontiveros, que se llamaba Perspectivas Económicas y Financieras, que Emilio Ontiveros es uno de los economistas más ilustrados del panorama español. Luego tuvimos un interesante diálogo que se titulaba La ciutat de València cap al futur, entre Ricard Pérez Casado
que fue alcalde de Valencia, y Ramón Marrades, que se autodefine como un activista apasionado por las personas y los lugares. Era el mejor momento para celebrar este evento porque era el 35 aniversario de la inauguración del primer jardín del Túria. En aquella época, Ricard era alcalde y Ramón no había nacido. Queríamos tener una atención especial para el grupo Prisa y en esta ocasión Juan Cruz vino a presentar Ciudadano Polanco, modesto homenaje a Jesús Polanco, fundador del grupo Prisa. Nuestra familia tuvo mucha relación con él. Por eso Álvaro Noguera Jiménez participó activamente a la fundación del periódico El País, siendo Libertad 7 uno de los principales accionistas desde primera hora. ¿Cómo celebrar el área turística? Decidimos al final abrir nuestras casas a los ciudadanos. La Fundación Libertad 7, la sede de la Fundación Libertad 7 es en este edificio, el Palacio de Manferit, y la sede del Grupo Libertad 7 es en Caballeros 36. Ambas construcciones son edificios emblemáticos dentro de la ciudad de Valencia porque cuenta toda la historia de esta ciudad, en cierto modo. De la muralla islámica del siglo XI hasta los patios góticos del siglo XV, las reformas del siglo XIX y por fin, en 1946, Antonio Noguera Bonora compró este edificio, que estaba destrozado. Estuvo 5 años de obras y lo dejó más o menos en el estado que está hoy. Entonces, pensamos que era interesante que la gente conociera estos edificios, que la familia Noguera y la Sociedad Libertad 7 han restaurado y han mantenido. Y esto sin ninguna ayuda y ninguna subvención de ningún tipo. Estas visitas han tenido mucho éxito. Durante un mes, todos los sábados, hemos hecho 3 visitas y hemos sido desbordados porque en este momento hay 450 personas en lista de espera. Durante las fiestas de fin de año, el Museo Liber organizará un concurso para niños, unas actividades didácticas, y el ganador, por sorteo, recibirá un pase anual y otro para un niño acompañante. Han participado 2.172 personas visitando la exposición, los edificios o asistiendo física o digitalmente a los eventos. Eran de todas las edades, conocidos o no conocidos, expertos o curiosos, y hemos cumplido nuestro objetivo de llegar a un público lo más variado posible. Pero esta actividad no se la lleva el viento. Debía constar en algún libro. Ya saben que en esta casa no faltan los libros. Hemos editado un libro conmemorativo de nuestro aniversario. Alejandro Noguera, director de la Fundación Libertad 7 y del Museo Liber de los Soldaditos de Plomo, presentará el libro del que es editor, acompañado por Josep Vicent Boira, autor del artículo Galaxia Noguera, catedrático de Geografía Humana por la Universidad de Valencia y comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo. Y finalmente Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora académica de la Fundación ECNOR, hablará sobre su artículo La empresa ciudadana. No me extenderé sobre los títulos y méritos de los 3 intervinientes.
porque son de todos muy conocidos, y para no alargar esta presentación. Bueno, cuando queráis. Muchas gracias. Bien, nos hemos podido remontar a nivel histórico a nuestro cuarto abuelo, Antonio José Noguera de Lloc, que en 1866 crea una fábrica de aceites de semillas, una de superfosfatos y un negocio de distribución de fertilizantes. Su hijo, Antonio Noguera Fusimaña, lo heredará junto con diversas tierras, y su nieto, José Antonio Noguera Pla, va a proseguir con la empresa. Esta empresa se llama Noguera Hermanos y Compañía, y bueno, le cambiará el nombre más tarde al quedarse él con la empresa, comprarle su parte a sus hermanos. Entonces, además, se lanza en la promoción y en la construcción, ya entonces algo, una marca de la casa, y se dedica a la promoción del segundo ensanche de Valencia en la Gran Vía en 1903, ya desde Pont de Altea a lo que hoy es Antic Regne de Valencia. Construyó una nueva planta de fertilizantes químicos y de superfosfatos que hoy es en lo que hoy es la calle Noguera, perpendicular a la avenida del Puerto. Se llamará más tarde Químicas Faquisa, y tiene su propia consignataria de buques y agencia de aduanas. Es una empresa que llegará a tener un volumen importante. Contribuyó a fundar también la Mutua Valenciana de Accidentes de Trabajo, que es pionera en Valencia a nivel de actividades de protección social. Asimismo, creó una fábrica, Daxa, en Segovia, dedicada a la protección, a la producción de caretas antigas y también elementos de producción de gas, de protección de gas y de minería. Sus hijos, el primero, José Antonio Noguera Bonora, fue presidente de la sociedad José Antonio Noguera S.A., que es en la que se había convertido, y es heredera a esta sociedad de los negocios familiares. Llevará la alta dirección de esta sociedad con sus hermanos Vicente y Antonio. En 1962 inaugura el Hotel Metropol enfrente de la Plaza de Toros, que sería el hotel que tendría más éxito, el más significativo en Valencia, hasta que abrió el Hotel Astoria, bastantes años más tarde. Su hermano Vicente murió asesinado en el Puerto en 1966, a principios de la Guerra Civil. José Antonio desarrolló una intensa actividad en los negocios industriales de la familia. Junto con su hermano Antonio, fue el promotor de la refundación del Banco de Valencia en 1927. Fue el instrumento para materializar la voluntad de la burguesía valenciana para apoyar sobre todo la agroexportación, pero también muchos otros negocios. Se convirtió en el primer presidente del nuevo Banco de Valencia. Y voy a citarle, dijo: todos deben fomentar el desarrollo del Banco de Valencia porque los caudales que se le confían han de dedicarse preferentemente a fecundar empresas establecidas en nuestra región y, en segundo término, a propulsar negocios fuera de Valencia. Formó parte de numerosos consejos de administración, de bancos y diversas empresas. El tercer hermano fue nuestro abuelo, Antonio Noguera Bonora. Fue elegido también presidente del Banco de Valencia, del que ya era consejero desde su refundación. Por entonces ya era presidente de la Mutua Levantina de Seguros, de la Junta de Obras del Puerto y de la Cámara de Comercio de Valencia. En 1942 inauguró la nueva sede del Banco de Pintor Sorolla, que todos conocemos. El banco creció enormemente bajo su presidencia. Según Ramiro Reig, fue una de las personalidades más relevantes del mundo financiero de los años 40 y 50. Fue consejero de múltiples sociedades como el Banco de España Exterior, el Banco Central, el Banco Vitalicio, CEPSA, Macosa,
Presidió también la Mutua Valenciana de Accidentes de Trabajo o la Asociación Valenciana de Caridad, promoviendo su nuevo edificio en el Paseo de la Pechina. En 1946, como ya ha comentado mi madre y nuestra presidenta, fundó Financiera Inmobiliaria Cisneros S.A. Es el germen de la actual Libertas 7, la sociedad de la que este año celebramos los 75 años, el 75 aniversario, para honrar el pasado y proyectar el futuro. Tras su prematuro fallecimiento en el año 54, fue el hijo mayor, Antonio Noguera Jiménez, quien tomó las riendas de los negocios familiares. Pero muy pronto, el hermano menor, Álvaro Noguera, nuestro padre, fue haciéndose cargo debido a la salud declinante de su hermano mayor. A principios de los 70, Álvaro inició la expansión de las empresas a través de 3 pilares fundamentales. Primero, las inversiones mobiliarias. Segundo, la financiación de créditos. Y, finalmente, los seguros y reaseguros, expandiéndose por toda España con sucursales. Por otra parte, Fixa reinició sus labores de promoción inmobiliaria desarrollando viviendas primero en Valencia, luego en la conurbación valenciana y expandiéndose finalmente a toda nuestra comunidad. Así adquirió el reconocimiento de marca que tiene hoy, entregando siempre todas sus promociones, más de 7.000 viviendas hoy en día. Además, realizó un gran proyecto urbanístico como es Porsa Playa, una marina que en aquel momento fue una idea muy avanzada y original en el horizonte de la promoción de nuestro país. Diversas compañías de la casa cotizaban en lo que era el Bolsín de Valencia, que había sido creado en el año 73 y después pasaron a la Bolsa de Valencia cuando se creó en el año 80, también con el apoyo de Álvaro Noguera. La crisis del año 78 fue un duro golpe para las empresas de esta casa, que devolvieron el capital a los inversores externos. Había que volver a empezar de cero. A lo largo de los años 80 fueron despegando de nuevo. En el año 73, Álvaro fue, como ha comentado antes mi madre, uno de los primeros inversores del periódico El País. Y lo hizo más como deber moral, lo hizo más por romanticismo, que esperando obtener réditos de esta inversión. Sin embargo, en los años 80 el periódico empezó a convertirse en un gran referente en la comunicación española y empezó a dar sus resultados. La crisis de los 90 no tomó tan desprevenidas a las empresas del grupo de esta casa. Las empresas familiares estaban menos endeudadas y además más diversificadas. En el año 2000, el Grupo Prisa fue admitido a cotización bursátil. La importante entrada de capital resultante permitió crear una mayor diversificación, entrando en el capital de sociedades participadas, como por ejemplo Adolfo Domínguez, Cleo, diversas bodegas, y además aumentar la cartera de bolsa. Desde principios de los 2000 se había iniciado una simplificación de nuestra estructura societaria y las diversas fusiones llevaron a unificar en lo que hoy es la sociedad Libertas 7 que conocemos. Álvaro Noguera falleció en 2006, poco antes de la gran crisis de Occidente. Su esposa, mi madre Agnès Borel, mis hermanos Pablo, Agnès y yo mismo permanecemos unidos. Mi madre accedió a la presidencia, mi hermana ya le había sucedido como consejera delegada. El fallecimiento, asimismo, de Jesús de Polanco en 2007, junto con el endeudamiento excesivo del Grupo Prisa, resultante sobre todo de la compra de Sogecable, obligaron a este grupo a realizar sucesivas ampliaciones de capital, perdiendo progresivamente Libertas 7 la posición preeminente que había tenido en dicha sociedad. Esto coincidió con la depreciación de los activos inmobiliarios
tanto de Libertas 7 como del Banco de Valencia y de muchos de sus clientes. La falta de confianza del Banco de España y sobre todo del accionista principal del Banco de Valencia, Bancaja, adquirido por Bankia, ambos en situaciones posiblemente peores que el propio Banco de Valencia, como hemos sabido más tarde, impulsaron al FRO a intervenir el Banco Valenciano. Esto llevó a la pérdida completa de las inversiones de Libertas 7 en el Banco de Valencia. A partir de 2012, gracias a una gestión prudente, Libertas 7 ha ido remontando, sobre todo gracias a la diversificación de su cartera de inversiones. El mercado inmobiliario fue recuperándose, sobre todo a partir de 2018. La pandemia del COVID, es cierto, ha supuesto un nuevo freno a la expansión, pero hoy la actividad inmobiliaria ha vuelto a entrar en un ciclo virtuoso y la turística está teniendo una buena temporada. Por todo ello, la solidez y prudente gestión de Libertas 7 auguran un crecimiento en valor y beneficios para un próximo futuro. Para finalizar, Álvaro Noguera y su esposa Agnès Borel quisieron dejar un legado en la forma de un museo y un centro cultural a través de la Fundación Libertas 7. En estos años, más de 1 millón de personas han participado en nuestras actividades, conferencias, cursos, talleres, exposiciones, viajes culturales, clubs de lectura, etcétera, etcétera. En definitiva, difundir la cultura pronto hará 25 años de ella. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias a la familia Noguera también por haberme propuesto redactar un capítulo, digamos, a una persona que no es historiador o que tiene una parte de historiador, pero tiene sobre todo una formación más de geógrafo, pero creo que de alguna manera también alguna de estas cosas se ha visto reflejado en el capítulo que he redactado. Porque ¿quién escribe realmente la historia? Esta es una primera pregunta que a mí me motivó a escribir las primeras páginas del capítulo. ¿Quién escribe realmente la historia? Después de haber leído la historia de los reyes, la historia de los militares, la historia de los nobles, la historiografía volvió a la gente de la calle. Volvió a estudiar el campesino, volvió a estudiar la agricultora, volvió a estudiar el trabajador en el taller. Y creo que hay un elemento que se recuperó en aquel momento, que es el estudio de los análisis de las sagas familiares. Las sagas familiares, para mí, me parece que es uno de los elementos menos explorados y que más pueden hablarnos sobre la realidad de un país. La vida familiar, analizada en cierta perspectiva, ofrece una visión general de la situación en cada momento. Y eso permite que tengamos una visión muy completa de lo que está sucediendo en este lugar. Los Noguera es un interesante arco el que se abre con el primer Noguera que hemos podido estudiar y el último. Porque el primer Noguera nació en 1897, Antonio, el primer Noguera que hemos estudiado, no hay evidentemente muchos, como ha dicho Alejandro, anteriores, pero el primer Noguera que hemos estudiado fue Antonio. Nació en 1897 y el último que hemos también, o que he podido analizar con cierta perspectiva, fue Álvaro, que murió en 2006. Fíjense ustedes lo que ha pasado entre 1897 y el 2006. Es un mundo entero lo que ha ocurrido en esos años. Si hacemos un breve repaso en este arco temporal de un siglo, encontramos la transición del siglo XIX al XX, encontramos la modernización de los años 20, la República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, todo el momento de la transición y también esta transición del siglo XX al XXI. En 1897, cuando nació Antonio, España dio la autonomía a Cuba y fue asesinado Cánovas del Castillo. En el 2006, cuando murió Álvaro, se produjo desgraciadamente el peor accidente de metro de la historia de Valencia y el Papa vino a visitarnos.
en este arco, en esta historia de un siglo, han pasado muchas cosas. Y evidentemente pasarán muchas más con la continuación, lógicamente, de Agnès Borel, de Agnès, de Alejandro y de Pablo. De alguna manera me ha parecido que es interesante lanzar la idea del estudio de las sagas familiares. Las sagas familiares explican muchas cosas y hay muchos autores de novela que han explicado que han dedicado grandes novelas a las sagas familiares. Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Thomas Mann, Joseph Roth, Enric Valor, por ejemplo, con El Cicle de Cassandra, que explica toda la transformación de Alicante con una población interesantísima. Faltan estudios de este estilo en nuestro país. Y por tanto, el análisis de la vida de los Noguera ofrece no solamente un orgullo a la familia y a los amigos, también ofrece una perspectiva al país. También nos está hablando de nuestro propio país. El factor humano que ayuda a explicar un país. Esto es lo que creo que he intentado, al menos muy rápidamente, ofrecer en el capítulo que me ha tocado redactar. ¿Cuáles son los vectores? Alejandro ha hablado hace un momento ya de los elementos biográficos determinados, pero ¿cuáles son los vectores que están detrás de los Noguera a lo largo de estos 100 años, de este arco de un siglo? Yo he identificado algunos, al menos es mi opinión personal. Por ejemplo, ¿qué elementos están encima de la mesa que quedan retratados por la actividad de los Noguera y por las personas que les acompañaron? Por ejemplo, la reivindicación de las infraestructuras ha sido siempre una tradición en la preocupación de los Noguera y de las personas que le acompañaron. La preocupación por las infraestructuras, la preocupación por las instituciones financieras, la sensibilidad ante los menos favorecidos, también ha sido una constante que hoy continúa con algunas actuaciones. El horizonte europeísta, impresionante. Después hablaremos, aunque sea un minutito. La singularidad cultural valenciana, esta idea de mantener el sentimiento propio y nuestra propia cultura también. La lucha por la democracia en algunos extremos. Es evidente que cada uno es hijo de su tiempo y que una gran pregunta es pues, si debemos entender los contextos en los que se desarrolla cada persona para poder tener un valor y un juicio. ¿Y qué instituciones estuvieron implicadas en la vida de los Noguera? Fíjense ustedes, el Banco de Valencia, la Bolsa de Valencia, el Puerto, la Cámara de Comercio, la Feria Muestraria, Casa Caridad, la Asociación Valenciana, El País, Valencia Semanal, Estudio, aquella iniciativa cultural tan importante en los años 70, Estudio. Todo esto debió, y parte de lo que yo escribí, se debe también a la intuición de Ramir Reig, que hizo un trabajo excelente, y creo que vamos a añorar mucho a Ramiro Reig, porque es la persona que tenía esta intuición para ver lo que había detrás de estos elementos. Alejandro ya ha comentado algunas cuestiones y yo no voy a entrar en ellas, pero ¿qué es lo que más me ha llamado a mí la atención sobre estas personas? De José Antonio Noguera Pla, que dio origen a estos elementos, a esta saga, digamos, 1865-1925, es evidente su dedicación comerciante, fabricante de elaboración de aceites, bueno, toda aquella historia que se ha comentado. Me interesa mucho, por ejemplo, la figura de Vicente Noguera, su hijo. Vicente Noguera, como muy bien has dicho, fue asesinado en 1936, pero de él se dijo que era un exponente de la Valencia nueva. En el año 32 un periódico recoge esta idea de que Vicente es un exponente, una persona. El periódico estaba escrito en Madrid y se veía un poco esta figura de aquellos años 30 tan interesantes, coincidiendo con la República Española. La figura de Vicente, ya con la creación del Banco de Valencia, la figura suya, por ejemplo, con las reivindicaciones. He encontrado algunas reivindicaciones que yo veo aquí, algunos empresarios que se dedican precisamente, que nos apoyan en muchas de las reivindicaciones que tenemos, pero algunas de las reivindicaciones todavía están pendientes. La Cámara de Comercio, con Vicente Noguera, se convirtió en una reivindicadora, por ejemplo, de temas como una autopista entre Valencia y Madrid, la concesión de un puerto franco para la capital valenciana,
el traslado de la estación de mercancías de la Compañía del Norte, la importancia de contar con un ferrocarril, ellos llamaban de ancho normal, está muy bien pensado, que es decir, el internacional, no el ibérico, el español, que nos mete en una isla ferroviaria, perdonen que hable un poco de mi tema, pero este ancho normal, que corrigiera el error de unas vías de diferente amplitud respecto a las del resto de Europa, con excepción de Portugal. La petición de esta vía de ancho internacional desde nuestra zona frutera a la zona francesa aparece también en las actas de 1929. Por tanto, esta figura, estas figuras que van tomando el relevo de estos temas, la contribución de Vicente, por ejemplo, y de la Diputación, de la Cámara de Comercio a la creación del Centro de Estudios Económicos Valencianos, que dirigió Romà Perpinyà Grau, con Ignasi Villalonga a su frente. Todos estos elementos luego se van repitiendo de alguna manera en otras cuestiones. Más tarde, Antonio Noguera, en 1930, toma el relevo y en algunas cuestiones aparece nuevamente esta preocupación. Por ejemplo, citaría yo el Mensaje por Europa, del año 1931. En el año 1931, siendo presidente Antonio Noguera, se produce la primera aproximación, digamos, general de la sociedad valenciana y española a un mensaje europeísta a favor de una Europa unida. Estamos hablando del año 31. Esto era inédito en aquel momento y podría haber evitado, si Europa hubiera avanzado en la unificación, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este mensaje europeísta fue firmado por Antonio Noguera como presidente de la Cámara. Hay muchos elementos interesantes en estas figuras, pero a mí me interesa mucho aquella generación de los años 30. Aquella generación de los años 30 que pudo haber construido un país. No sé si estarás de acuerdo conmigo, luego igual lo podemos comentar, pero al que la guerra civil rompió el espinazo de toda aquella trayectoria que estaba comenzando en los años 30. ¿Dónde podríamos haber acabado si este país hubiera seguido contando con los Noguera, con otros elementos exponentes de aquella Valencia, los Villalonga, etcétera, que en aquella época hubieran podido seguir avanzando? Es una de las incógnitas que les dejo a ustedes para reflexionar. El impulso a la Bolsa de Valores, la Asociación Valenciana de Caridad, de la que fue presidente Antonio en 1929, etc. Todos aquellos elementos, el edificio Goerri, que se hace justamente cuando vuelve Antonio aquí a Valencia después de haber estado en Sevilla, lógicamente después de que asesinan a su hermano, y él vuelve como un claro exponente del régimen franquista de la época a trabajar, no sin cierta sospecha por parte de los elementos falangistas que por cierto hicieron un informe que se conserva en el que manifiestan sus dudas sobre su adhesión a los principios del movimiento nacional sindicalista. Y estos informes ahora ya, podríamos decir que ya abiertos al público, también ayudan a comprender las figuras de cada momento. Y voy terminando solamente con la figura de Álvaro Noguera Jiménez, 1939-2006, que yo no definiré porque ya fue definido por algunas personas y quiero transmitirles a ustedes algunas de sus definiciones. Álvaro Noguera Jiménez, el burgués cosmopolita, le llamaba Ramiro Reig, el hombre del pragmatisme utòpic, Ernest Sena, el burgués ilustrat, demócrata y europeo, decía Ricard Pérez Casado. Incluso José Luis Cebrián tiene unas frases que me hace gracia compartir con todos ustedes sobre esta figura, que dice: lucía espesa barba de bucanero y su imagen física se acomodaba más a la de un financiero, física que se acomodaba mal a la de un financiero de prestigio como era él, lector infatigable, enamorado de la literatura. El mismo Cebrián, por ejemplo, recuerda su aparición en el Consejo de Administración del País en un determinado momento con un aspecto, y dice Cebrián, que igual podría ser un pirata bueno o un personaje de Macondo, aunque también un artista un poco a lo Toulouse-Lautrec. Sus compañeros del Consejo le miraban entre aturdidos y admirados.
Bueno, esta es un poco una definición que a mí ya me hace que tenga poco más que decir sobre estos elementos, pero sí me van a sobre esta persona, pero sí, y sobre los elementos que la acompañaban, pero sí me permitirán que les comente al menos las tres cuestiones que a mí me han llamado más la atención de su trayectoria, que es su aproximación económica, su importancia desde el punto de vista financiero también, su capacidad técnica desde este punto de vista, la aproximación ilustrada, socio fundador del país, ya lo has dicho, Valencia, la actividad que también lanzó con Valencia Semanal, de alguna manera, y la aproximación cultural, también con Agnès Borel, que también la acompañaba, según he podido leer, en algunas de estas actividades, a través, por ejemplo, de lo que ya he comentado, la iniciativa Estudio en 1967, junto con otros miembros de la familia. En fin, dejaré también algunas otras cuestiones que nos explicarán mucho mejor también su preocupación por la ética, por la solidaridad y por el compromiso político. Compromiso político que suele estar a veces poco reconocido. Álvaro Noguera Jiménez tuvo una posición política primero en la Unión Democrática del País Valencià, después en posiciones más liberales con la Operación Roca y con otras cuestiones, y después decidió dar el paso en la sociedad civil con el Club Jaume I, con la Cañada Blanc o con el propio Museo de l'Iber. Y terminaré con una cierta perspectiva de una cierta, lo que a mí me ha llamado una cierta contradicción en el personaje. Y no sé si la familia estará de acuerdo con esta cuestión que he recogido de algunas de los testimonios de la época. Todos los que le conocieron estaban de acuerdo en señalar su discreción y su contenido, su contención a la hora de manifestarse públicamente. Y esto es así, ha parecido que tenemos pocos testimonios realmente de entrevistas o de apariciones públicas, pero en cambio todos coinciden en señalar su extraordinario papel en impulsar actividades económicas, propuestas políticas, aventuras empresariales y culturales de todo tipo desde su juventud. Su tradicional alergia a la primera línea informativa jamás le privó de, como señala el alcalde de Valencia, Ricard Pérez Casado, participar e incluso dirigir lo que Ricard, entre comillas, como un bloque de influencia real en la vida económica y española y ante los poderes públicos del Estado. Por eso a mí me ha interesado mucho, y termino mi intervención dando las gracias a la familia Noguera por haber confiado en mí a la hora de redactar este capítulo, esta aproximación que no quería ser tanto una cuestión puramente biográfica como de retrato de un país, del país que vivieron. En los Noguera hay una cierta fidelidad a una manera de entender el país valenciano, sinceramente, su sociedad y sus instituciones, su tejido económico y productivo, su realidad como colectividad identificable, identificada, singular y propia. No es la única sensibilidad al respecto, ciertamente, pero es una de las que han permitido que este país sobreviva y se reconozca todavía hoy. Muchas gracias. Bien, Adela, por favor. Bueno, no sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Fenomenal. Bueno, pues ante todo, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes por haber acudido a este acto y, por supuesto, lo primero que voy a decir es gracias a la familia Noguera por invitarme a una celebración de cumpleaños que siempre es algo verdaderamente felicitante. Como saben los presentes, me gusta crear palabras nuevas
Con esta no la he conseguido porque no me la han aceptado en la Real Academia, pero yo creo que hay que introducir también la palabra felicitante, igual que se dice gratificante. Yo creo que participar en un cumpleaños de 75 años, sobre todo cuando no son los propios, sino los de una sociedad o una institución y que sean muchos más, siempre es un acto que genera muchísima felicidad, y por eso yo les agradezco a Agnès Boret, a Agnès Noguera, a Alejandro Noguera y a todos los que han participado en este acto, pues por haberme tenido en cuenta y haberme invitado a cantar el cumpleaños feliz. Y sobre todo porque cuando se trata de una sociedad, como es el caso de la Sociedad Libertas 7, que efectivamente es una de esas sociedades que está enclavada en una comunidad y está enclavada y enraizada en ella, pero está a la vez abierta al mundo, con eso que a mí me ha gustado llamar en los últimos tiempos cosmopolitismo arraigado, es decir, estar trabajando en el propio lugar, pero siempre abierto al mundo. Creo que es un motivo de alegría que merece la pena celebrar. Y si además parte de las personas de esa sociedad son amigas, como es el caso, todavía la alegría es mayor. Yo quería comentar muy brevemente, en primer lugar, que creo que ha sido una excelente idea la de organizar este acto en torno a dos puntos fundamentales, que es la historia de la Sociedad Libertas 7, y por otra parte se me ha invitado a hablar de un tema que cuadra perfectamente a Libertas 7, que es empresa ciudadana. Voy a hablar un poco, no de la historia, que ya se ha comentado estupendamente. Creo que es importante destacar que en la economía la historia, contar historias es fundamental, y por otra parte que las empresas ciudadanas son esenciales para nuestra sociedad. No está suficientemente reconocido en qué medida las empresas ciudadanas son fundamentales para una sociedad. Cuando yo estudiaba la carrera y alguien decía hay que mejorar el mundo, siempre pensaba que había que meterse en política. Y sin embargo creo que muchos de nosotros, a pesar de que la política es un digno oficio cuando se ejerce bien, muchos de nosotros pensamos que se ha despreciado en absoluto, se ha despreciado excesivamente o se ha relegado excesivamente la fuerza de la sociedad civil para cambiar una sociedad. Cuando la sociedad civil trabaja, ya sabemos que lo que le ocurre a la sociedad civil es que es por esencia desestructurada, y entonces es muy difícil concitar a todos para trabajar juntos. Pero la sociedad civil es fundamental para que una sociedad mejore, para que una comunidad mejore, teniendo en cuenta que nuestras comunidades hoy en día están ya abiertas al mundo y son comunidades globales. Quiero incidir en este aspecto de la empresa ciudadana y la sociedad civil porque creo que habría que hacer una pequeña revolución o una gran revolución de las gentes que estamos trabajando en esa sociedad civil. Y mire usted por dónde nos vamos encontrando en todos los sitios, y eso es lo que voy a comentar también un poco brevemente, en todos los sitios en que se está trabajando activamente. Para empezar, la historia, ya se ha contado la historia, y en algún tiempo Jesús Conill, al que algunos de los presentes conocen, y que entre otras virtudes tiene la de ser mi marido, pues decía muy enfadado, en el mundo de la economía y de la empresa se dice siempre que lo que no son cuentas son cuentos, que lo que no son cuentas son cuentos, y que lo único que interesa es la cuenta de resultados. Efectivamente, esa era una visión muy corta, porque hoy en día, afortunadamente, para que una empresa prospere tiene que tener en cuenta no solo el elemento económico, sino el económico, el ecológico y también el social. Los tres elementos son fundamentales para que una empresa tenga éxito. No vale solamente la cuenta económica de resultados, hace falta también el balance medioambiental y también hace falta el balance social. Los tres son fundamentales para que una empresa y una sociedad funcionen. Pero además de que hace falta ir mucho más allá de las cuentas contantes y sonantes, es necesario entrar también en el mundo de las historias, de contar narraciones. Y en ese sentido me alegré mucho cuando leí aquel libro famoso de McCloskey, que conocerán los presentes,
que se refiere justamente a que la economía es retórica. La economía, al fin y al cabo, es un conjunto de narraciones. Está muy bien hacer unos libros de responsabilidad social, pero es fundamental hacer la narración, los cuentos, los relatos son fundamentales. Y yo he hecho en falta, efectivamente, en nuestra comunidad y en España y en los lugares que me voy encontrando, he hecho muy en falta que haya esas narraciones de las que se estaba hablando antes, narraciones que se deberían de dar a conocer al público para que las gentes nos demos cuenta de que efectivamente en el mundo empresarial se está haciendo mucho de bueno y es una aportación fundamental para nuestra sociedad. Creo que hay un abismo excesivo entre lo que es la sociedad civil corriente y moliente y lo que es el mundo del empresariado, que está aportando muchísimo y no está suficientemente tenido en cuenta. Por eso es muy importante dar a conocer los relatos y las narraciones y dar a conocer que estamos contando con empresas ciudadanas que aportan muchísimo a la sociedad y por lo tanto son parte nuestra. Dentro de esos relatos, efectivamente hay muchos de ellos, a mí me resulta muy próximo el de la familia Noguera y me resulta muy próximo, entre otras cosas, porque lo conozco como todos los valencianos, pero además conozco muy especialmente, en primer lugar, a Álvaro Noguera. Yo entré en relación con la familia Noguera a través de Álvaro Noguera, que entró en la Fundación ENNOR, de la que yo soy directora, y es una de las muestras clarísimas de que Álvaro estaba comprometido con todas aquellas asociaciones e instituciones que trabajaran seriamente por la sociedad civil. Él entró en ENNOR desde el principio y he visto en el libro que le han dedicado que la foto fundacional de ENNOR está Álvaro Noguera, junto con Emilio Tortosa y muchos de nosotros, y como verán, de aquí a un tiempo que le dedicaremos también un libro a Emilio Tortosa, volverá a aparecer Álvaro Noguera en la foto fundacional de ENNOR, porque al fin la sociedad civil es una trama que está funcionando. Es una trama de gentes que nos vamos encontrando en distintos lugares. Todos aquellos que están interesados por mejorar la sociedad, nos vamos encontrando en distintos lugares y además desde nuestro pluralismo, porque evidentemente somos plurales y afortunadamente somos plurales y diversos, nos vamos encontrando en esos sitios, nos vamos respetando y vamos trabajando juntos. Álvaro Noguera estuvo desde el principio en ENNOR, fue una de las piezas fundamentales, fue una de las piezas clave. Lo que se ha dicho me parece perfectamente ajustado y yo recuerdo muy bien su espíritu fino, delicado y por otra parte su socarronería y su dosis de mala idea, que se agradece mucho en este mundo, donde al final el buenismo acaba siendo un poco cargante. Y es interesante encontrar a gente con una cierta mala idea, como era el caso de Álvaro, que animaba enormemente. En ENNOR tuvo una participación esencial en todos sus momentos, estuvo siempre presente y sobre todo, pues recuerdo, cómo no, aquel maravilloso taller que organizó sobre el buen gobierno de las sociedades, que después dio lugar a una publicación. Se acababa de publicar el informe Olivencia y entonces organizó un taller para reflexionar sobre esos temas que importan a la sociedad, porque a la sociedad y a las empresas también les importa la ética. Como decía nuestro actual presidente de ENNOR, hace algún tiempo apostar por la ética era tener una ventaja competitiva. Hoy en día no apostar por la ética en la empresa es cerrarse puertas. Si se quieren tener las puertas abiertas, cada vez más se va a exigir ética. Y Álvaro era fundamentalmente ética. Me ha hecho mucha gracia lo que os dice. Él te dice, optó por esto por ética o por romanticismo. Colocaba al mismo lugar la ética y el romanticismo. Bueno, me gusta que la ética sea romántica, pero la ética es un motor. Es un motor que puede cambiar una sociedad desde dentro y Álvaro estaba convencido de ello. Y por eso estaba en ENNOR y por eso trabajaba con nosotros
porque la ética es un motor que puede cambiar una historia hacia mejor. Desgraciadamente Álvaro murió, yo estuve en el cementerio el día que murió y recuerdo que una persona muy querida se acercó y me dijo, era un demócrata. Y es verdad, era un demócrata, alguien respetuoso con los pensamientos de otros y dispuesto a ayudar y a construir un mundo. Creo que ha quedado muy claro con la exposición anterior. Pero claro, Álvaro no quería dejarnos sin alguien de la familia Noguera y nos dejó dos legajos, Agnès Boré, que asistía a nuestras reuniones y ponía todo lo mejor de su parte, y por supuesto Agnès Noguera, que no solamente pertenece a nuestra ejecutiva desde hace mucho tiempo y además es una pieza clave de la ejecutiva, sino que además tiene una virtud que la voy a decir muy bajita, es amiga mía, es amiga mía. No se lo digan a nadie, pero de vez en cuando nos reunimos por aquí cerquita a tomar chocolate, no digo dónde, y entonces hablamos de cosas y cosas y efectivamente ha nacido y crecido una amistad muy fuerte que pienso que puede sobrevivir mucho tiempo. Por eso para mí es una enorme alegría, Alejandro, lo siento, me he conectado menos con él, pero seguro que es maravilloso como los demás. Yo estoy enormemente contenta de celebrar este acontecimiento porque es propio de una empresa ciudadana. Me parece que la concepción de empresa ciudadana, que es algo muy trabajado desde el punto de vista de la ética económica y de la ética empresarial, tiene unas características que se acercan enormemente al público y todo el mundo lo entiende rápidamente. ¿Qué es eso de una empresa ciudadana? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en principio se puede decir que la empresa no puede ser ciudadana porque ciudadanas son las personas, eso es cierto. La ciudadanía es una dimensión de las personas, una dimensión, como puede tenerse, una dimensión familiar, una dimensión religiosa, una dimensión deportiva, y hay una dimensión ciudadana que es la que nos aúna a todos en una comunidad política, y es una dimensión efectivamente de las personas. Pero ¿qué quiere decir cuando se dice que una empresa es ciudadana? Claro que una empresa tiene derechos y deberes, tiene que cumplir esos derechos y deberes clarísimamente, tiene que cumplir con ellos como institución y como asociación. Pero cuando se está diciendo que es ciudadana, lo que se quiere decir es que está arraigada en un territorio, está implantada en un territorio y en vez de entenderse desde sí misma qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer, se ve a sí misma en relación con el contexto, en relación con el entorno. ¿Qué necesita este entorno? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? ¿Cómo hay que crear para que las gentes estén mejor atendidas, mejor ayudadas? Y efectivamente eso se hace desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la aportación social, mirando no desde sí mismo, sino en relación, viviendo en relación con el contexto, estando enraizado en él y tratando siempre desde la proximidad, desde el acercamiento a las gentes, de tal manera que la gente acaba diciendo, esta es una de las nuestras. Esa es la idea de la empresa ciudadana. Esta es una de las nuestras. Forma parte nuestra, nos beneficia y eso es hacer un juego de suma positiva, un juego de todas ganas, porque sinceramente eso es rentable para la empresa, que lo hemos dicho en la fundación nuestra desde hace muchísimo tiempo, porque la empresa que sea prudente tiene que intentar ser ciudadana para ser rentable, pero además, por otra parte, eso es extraordinario para la sociedad, que efectivamente cada vez se va nutriendo más de ese mundo empresarial que nos es absolutamente necesario. Efectivamente, a lo largo de esta COVID, de esta peste que hemos tenido, nos hemos dado cuenta hasta qué punto las empresas han sido fundamentales para que nuestra sociedad siguiera adelante. Aquella idea de esto no tiene que parar fue una excelente idea y eso tiene que seguir pasando ahora. Porque es muy bueno recordar la historia de los que nos han antecedido, por una parte porque es una deuda de gratitud. Yo creo que lo que se está haciendo es una deuda de gratitud con los que vinieron antes y nosotros somos una resultante.
pero además por otra cosa, porque es muy importante saber con qué mimbres podemos contar para el futuro. Es muy importante saber a qué podemos atenernos para el futuro. Y yo creo que en nuestra Comunidad Valenciana, para construir el futuro, contamos con muchas cosas. Y de entre esas cosas contamos justamente, creo yo, con Libertad 7. Con Libertad 7 y con muchas otras empresas y con muchas otras asociaciones empresariales que, igual que las universidades, e igual que tenemos que irnos haciendo presentes para darnos cuenta de cuál es la fuerza de la sociedad civil y hasta dónde podemos hacer que nuestra sociedad sea más justa. Porque justamente la virtud fundamental de la ciudadanía es la justicia. Y a la hora de defender una unidad, una patria, hay dos maneras de hacerlo. O sencillamente diciendo porque es la mía, o diciendo porque, precisamente porque creo que es la mía, voy a intentar que sea lo más justo y lo mejor posible. Y a mí me parece que ahí es donde está el verdadero enraizamiento. Cuando alguien ama a lo suyo, porque es suyo, y precisamente porque es suyo, quiere que sea lo mejor posible. Y quiere que apueste por los mejores valores, por unos valores que yo hoy en día creo que están bastante claros, que son los valores de libertad, de solidaridad, de apertura, de tolerancia, de respeto. Podríamos ir recorriéndolos todos, pero justamente esa es la batalla que hay que librar y que los políticos tienen que hacerlo desde su terreno, y ojalá que lo hagan, y la sociedad civil tiene que hacerlo desde lo suyo, porque todos tenemos que intentar que nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra comunidad, como se le quiera llamar, tiene que ser lo mejor posible para lo mejor que pueda ocurrir en nuestro mundo, que efectivamente somos cosmopolitas. Yo creo que la tradición de los Noguera es una tradición de cosmopolitismo y me parece que son tiempos de cosmopolitismo. En el momento actual en que nos estamos debatiendo entre ese debilitamiento de la democracia y ese fortalecimiento de las autocracias, en ese momento en que se dice que la democracia está en recesión, apostar por una sociedad democrática fuerte es algo que tiene que hacerse también desde la sociedad civil. Y desde la sociedad civil las empresas son fundamentales porque proporcionan riqueza, porque proporcionan puestos de trabajo, porque son las que se pueden abrir enormemente al mundo, y si no, no hay modo de conseguir los objetivos del desarrollo sostenible en los que se ha invitado especialmente a las empresas a que aporten. Por eso me parece que es importante contar las historias de los empresarios y contar las historias de la empresa excelente. A mí me gusta mucho la palabra excelente y creo que Libertad 7 es una sociedad excelente. La palabra excelente puede tener muchas connotaciones. Yo creo que es excelente no el que intenta competir con todos los demás para alojarlos del terreno, sé que eso en el mundo de la economía se ve con muy buenos ojos, pero hay otra manera de competir, que es competir consigo mismo para poder ofrecer lo mejor que se tiene para la sociedad. El excelente es el que compite consigo mismo, el que trata de ver, como ha hecho y está haciendo Libertad 7, dónde están las necesidades, dónde se puede innovar, dónde se puede creer, qué podemos aportar de más. Creo que ese es el excelente. Y a mí siempre me gusta recordar, cuando llegamos a este punto, esa idea de excelencia que apareció en el mundo griego, en la que los grandes héroes eran excelentes, porque Príamo era excelente en el mundo de Troya, Príamo era excelente en prudencia, Héctor era excelente en valor, Aquiles era el que más corría, el de los pies ligeros, el excelente era el que estaba por encima de la media. Pero lo interesante del excelente es que ponía su excelencia al servicio de su comunidad, que sobrevivía gracias a estos excelentes que le ayudaban. Y por eso después su comunidad les guardaba en el recuerdo y les cantaba las historias, no tanto porque fueran desmesurados, porque sus hazañas fueran desmesuradas, sino porque habían puesto sus hazañas al servicio de la comunidad que sobrevivía gracias a ellos. Necesitamos empresas excelentes, universidades excelentes, personas excelentes en ese sentido de la excelencia, que no solamente piensa en sí misma, sino en aportar. Y en ese sentido, por ir acabando, quiero recordar que el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen,
que es una lástima que a Yunus no le dieran también el Premio Nobel de Economía, porque cuando le dan a uno el Premio Nobel de cualquier otra cosa, pero el Premio Nobel de Economía, llamaría ser, decía que en la economía, en la racionalidad económica, hay por lo menos tres intereses que la rigen. Por una parte, bueno, el conocidísimo del pobre Adam Smith, que desde que se le ocurrió a decir aquello de decir que no es de la benevolencia del cervecero y del panadero de quien recibimos nuestro bien, sino de nuestro interés egoísta, pues se llegó a la conclusión de que todos eran egoístas y que lo que mueve a la economía es pura y puramente el interés egoísta y el interés en la maximización del beneficio. Bueno, ese es uno de los intereses, pero hay dos más, con los que funciona también la economía, y si no las cosas no funcionan. Y como recordarán, Adam Smith hablaba de que hay también un sentimiento de simpatía, que es la capacidad de estar en el lugar de los otros. Y por eso escribió un excelente libro que era justamente la teoría de los sentimientos morales, y hablaba del sentimiento de simpatía. Pero había todavía un tercer interés que mueve, creo yo, y movía y mueve a Libertad 7 y a Álvaro Noguera, porque lo conocí, sé que era así. Hay el compromiso cívico. El compromiso es uno de los motores de la economía. Cuando acaba de entrar Panroch, no sé si decirlo y queda feo, pero cuando alguien dice que esto no tiene que parar, no solamente está pensando en que Libertad 7, que vayan pensando todas las empresas y sociedades que quieran, no tienen que parar, sino que no tenemos que parar en un mundo nuestro, en que tenemos un compromiso ciudadano con esa sociedad en la que estamos enclavados y a la que nos debemos también, y por eso la sociedad civil tiene una enorme potencia transformadora de la sociedad. Creo que sociedades como Libertad 7 nos ayudan a un mundo mucho mejor, y por eso merece la pena hoy celebrar ese 75 aniversario y que cumplan muchos más, y nosotros estaremos a su lado buenamente el tiempo que duremos, el tiempo que resistamos, porque a fin de cuentas seguimos pensando muchos de nosotros que hay una cosa muy valiosa, que son los seres humanos que tienen dignidad y no un simple precio, y trabajar por esos seres humanos que tienen dignidad y no un simple precio es algo que merece la pena. No tengo más remedio que acabar diciendo también aquello tan bonito de, bueno, todo necio confunde valor y precio, y hay gentes que nunca saben apreciar el valor de las cosas. Efectivamente, los seres humanos tienen dignidad, tienen un inmenso valor, y creo que las sociedades y las empresas, igual que las universidades, tendríamos que estar al servicio de esos seres humanos. Yo me alegro enormemente de que Libertad 7 cumpla 75 años, ojalá sean los primeros 75, y no sé si ojalá, pero a lo mejor vemos los siguientes 75, no sé si será buena cosa, pero con esto del transhumanismo a lo mejor sí, y a lo mejor lo conseguimos y podemos celebrar todos el 150, no sé en qué, ellos dicen que en buen estado, porque lo interesante es que estaremos en buen estado, pero si es así, yo me alegraré enormemente si seguimos con esta potencia, y tenemos mucha más, porque somos una sociedad, la valenciana, abierta, plural, cosmopolita, con ganas de trabajar y con ganas de hacer. No hay derecho en que no estemos más articulados. Felicidades, esto es felicitante, y vamos a seguir aumentando la felicidad y la justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber asistido y habernos acompañado a este cumpleaños, y os invito a pasar al otro patio donde os serviremos un cóctel. Hasta luego.